si tocas rock, pues tienes que tener la bandera de tocar rock. No puedes hacer medias tintas, ¿no? A mí Claro. no me puede decir alguien, pues oye, tú, ¿por qué dices que tocas rock si yo te vi tocando? O sea, no, ese es el punto. El punto es de que yo puedo tocar cualquier cosa. O sea, estoy preparado para, inclusive he tocado con gente muy famosa que toca otro tipo de música y que yo sé cómo, viéndole simplemente las manos, yo sé qué tono están y podemos tocar. O canciones ya muy, que son conocidas. Entonces, yo tengo un nivel que puedo tocar con cualquiera. Tampoco voy a tocar jazz, ¿no? Porque no me interesa o porque no quiero. Pero muchos de los famosos no saben música. um, o están en otras zonas y por eso son famosos. Entonces, a mí he tenido pleitos con ciertas gentes y me han boicoteado por lo mismo que yo no estoy de acuerdo en que el rock sea manchado, ¿sí? O sea, si yo estoy viendo que una banda toca bien, pues hay que apoyarla. Al contrario, o sea, hay que darle el La beneficio. difusión, todo. Y si yo en determinado momento ayudé porque les di trabajo a muchos a los famosos, jamás me han ayudado, jamás. El otro El lado del otro rock. lado del rock. El otro lado del rock. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio llamado El Otro Lado del Rock. Estamos grabando en el estudio 1976 y hoy es un viernesito así, cachondón, rockero, muy especial. Y quiero dar la bienvenida al amo, señor y maestro Carlos Mata, por favor. Maestro, un aplauso al maestro. Como muchos conocedores, sabemos que el maestro pues, hizo escuela desde los 60s y muchos también lo ubican con Nuevo México. Así es de que nos vamos a aventurar ahorita en platicar un poquito sobre la vida del maestro y la trayectoria que tiene maestro Carlos. Bienvenido. Gracias, bueno. Y bueno, pues no sé si quiere agregar algo para empezar el programa. No, está bien, pues pensar, porque son 60 años que voy a cumplir el 10 de mayo, ya tocando. Empecé a tocar un 10 de mayo. Me preparé porque había hecho yo ¿cómo te puedo decir? Nos invitaron los de tercer año, yo iba apenas en primero de secundaria. Nos habían invitado a una fiesta y nosotros apenas empezamos. En radios los hacíamos amplificadores y no teníamos noción de cómo tocar un grupo de rock. Entonces los de tercero, sabiendo que nosotros andábamos haciendo ahí al loco, nos invitaron y dijimos, no, pues vamos a tocar. Y pues, nosotros así creímos un poco tontamente, porque la verdad tocamos muy mal. O sea, nos dio nervios la gente. O sea, Los inicios de una banda. entonces a partir de ahí, en lugar de decir esto no es lo mío, dijimos, no, pues vamos a ensayar, vamos a darle duro. Entonces esperamos el 10 de mayo. Entonces hablamos con la directora, le dijimos que si nos daba chance de tocar. Ajá. Y dijeron, sí. Y pues nos preparamos. Entonces allá delante de toda la escuela, ya tocamos bien, ya afinaditos y tocamos 3 rolas, ¿no? 3 rolitas y esas canciones eran covers. Sí, Sí. tocamos Dinero, la versión que hacían los Beatles. Ah, la Money de los... Sí, Ah. la que me acuerdo así. Y la directora ya cuando vio que se alocaron los chavos, ya como que, no, ya bájenle de boludo. Entonces, Más en la pero más que nada para sacarnos la espina de lo que había pasado antes. Entonces, a partir del 10 de mayo, ya empecé con la onda del rock, porque era lo que siempre me gustó. Entonces hablé con mi maestro de música, que es el maestro Chamosa, muy conocido ahí en la secundaria. Le dije que yo quería estudiar música y sí, me empezó a preparar, bueno, me empezó a dar consejos. Y entonces llegó una oportunidad de presentarnos en lo que hoy es el Teatro de la Ciudad. En ese tiempo era el Esperanza Iris. Ajá. Y así de entrada de que pum, al teatro.
y pues sí fue algo muy sorprendente cuando abren las cortinas y ve toda la gente y Sí. no, ahí sucedieron muchas anécdotas y ahí empezamos a acompañar a Estela Niñez cuando cantaba rock. Antes, Ah, es cierto, ¿verdad? Ya después se volvió popera. ya después ya dijo, no, esto no es lo mío porque no hay dinero. Ya no había, ¿no? Y ya se hizo baladista, pero acompañamos a unas chavas que se llamaban La Robin. Eran una rola ya en el radio. Grababan para Capitol y eran una de bajo mi ventana, todo está verde. Una de un cover. Y las acompañábamos, fue una experiencia bastante padre porque ahí alternábamos con clavillazo, con puta, todos los artistas. De esa época. Sí, era trabajar todos los días, los fines de semana eran los domingos eran 3 funciones. Entonces tuvimos, por ejemplo, una vez estábamos atrás de las cortinas y nos tocaba nosotros tocábamos un cover, pues tocábamos una canción solos. Me acuerdo que tocábamos esa de San Francisco Night, de los De Animals. los Animals. Y estábamos atrás y luego ya después entraban cantando Estela Núñez y cerrábamos con la Robin. Entonces estábamos atrás de las cortinas y adelante nosotros estaban las hermanitas Núñez, unas chavas que cantaban Sí. y acá, que saqué. Sí. Entonces Sí. la gente les pedía más a ellas porque pues, eran muy famosas esas chavas. Pero llegó un momento en que el de las cortinas como que les pidieron otra y sí la tocaron, pero el de las cortinas dijo, ya la goma, ya. Ujú. Y abre las cortinas y chin la enreda a una de ellas, güey. Y la enredó así, se la llevó las cortinas y nosotros atrás. Vino a dar al frente de nosotros con todo y guitarra. Y si nosotros así ya no sabemos si reír o llorar o llorar de la risa, porque sí fue algo tremendo. También nos tocó una vez, había un cuate que era el Charro Abitia. Sí, cómo no, sí. Y llegaba con pistola y pum, 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 hacia la gente de municiones, ¿no? Hacía al estilo lo que hacía Lidio Fernández. La cantina que daba hacia la gente y entonces él entraba como por la puerta de la cantina, ya es como se abre así. Entonces así, ¡ajá! Y pum, pum, y que máquina 501, y nosotros, órale. Entonces conocimos a Clavillazo, a mucha gente así de ese tiempo que nos daban consejos porque nos veían bien chavos. Había unos chavos que se llamaban los Randall, cantaban bien padre. Esos cuates decía que se llaman los Aguilar, no sé, pero tocaban boleros y a mí el bolero era para mí lo máximo. Y en los descansos Ujú. nos enseñaban tonos así nosotros. Había, fíjate que, bueno, no quiero sacar a balcón a nadie. la del barrio, pero había una chava que se llamaba Yolanda y su trío Perla Negra. Me acuerdo muy bien. Esa señora se pone hasta atrás, güey. Sí, sí. Y salía y decías cosas y lloraba y no sé qué tanto hacía, pero era la copia de ya sabes quién. Sí. Este, Era la versión, sí, la versión sesentera, ¿no? sí, versión sesentera que entonces aprendimos mucho ahí en el teatro. Y luego después nos salió un contrato en el hotel desaparecido del Prado. Famosa. El hotel de Prado. Ahí es donde quitaron el gran pintor, ya hasta me tomó una fuerza ahí. Que hasta la cortaron la pared. Que que es un muralista. No. Sí, muralista, No era Huevas, era. Diego Rivera. Diego Rivera o Cuevas, puede ser también Cuevas era. Cuevas, nada, ese no pintar, yo dije ni gatos. Sí, digo, podría ser, pero sí seguramente fue algún mural importante, ¿no? Sí, sí, ese seguro que fue Diego Rivera. Y se cayó el hotel del Prado y bueno, ahí tocábamos y pues nos dieron, ahí empezamos a ganar un poco de dinero. Ajá. Porque antes eran en abono los aparatos y ya me salté mucho tiempo de hacer las guitarras hechizas y Sí. fue una época muy. Entonces nos íbamos a meter a los cafés cantantes de aquel tiempo, de los 60s,
Y empecé a ver un grupo que se llamaba los TJs, TJS, los TJs, que venían de Tijuana. Y puta, me quedaba así. Los iba a ver todos los fines de semana. Y ahí estaba viéndolos yo todo el tiempo. Me sabía todos los nombres de los De los que integrantes. integrantes. El Bolas en la batería. Venía el Blue en el saxofón, un cuate que tocó con Love Army después, años después. Ajá. Venía una super cantante que se llama Jenny Silva, la mejor cantante que he visto en toda mi vida. Ajá. Entonces, así, puta. Y la conocí. Jenny Silva, hijo. Pero en un guitarrista que se llama Max, un pelirrojo. Y no, tocaban. No, yo no me perdía. Y era, como éramos menores de edad, lo que hacíamos, ¿no? O sea, nos quitamos el uniforme de la secundaria Sí, lo y decía. nos veíamos acá. Para no balconearse. Y balconearse. Uno que después tocó conmigo, que tocó con varios grupos de aquel tiempo conmigo, se llama Sergio Moreno. Dice, hay que fumar para que nos vean grandes. Entonces yo, no manches, o sea, ya nos sacaba la lana, ¿no? Para comprar los cigarros y nosotros según fumando para que en ese tiempo no había de que no fumaran. Sí, sí. Entonces, para que según nos viera grandes. Entonces, una vez, yo no fumaba, yo nomás le seguía la corriente, pero no, hay que fumar cigarros mejores porque fumamos. De ahí había unos cigarros que llamaban Estambul y de ahí nos pusimos el grupo Los Estambul. Por el cigarros, éramos Estambul 64, en el 64. Va bien. Entonces, dicen, hay que sacar más lana, que ya le dimos más lana y compramos unos cigarros que se llamaban Mapleton. Olían a chocolate. Los más Eran lo máximo así. Puta, lo fumabas y toda la gente volteaba a verte porque olía a chocolate. Sí, la anécdota de esto es algo que, puta, cada vez que me acuerdo, bueno. Ensayamos en la casa de este cuate. Sí. Entonces, él siempre se llevaba los cigarros, ¿saben? Gandaya, ¿sabes? Que nos sacaba la lana porque él fumaba, o sea, nosotros nomás para no estar peleando. Era el ganón con los cigarros. Ajá, sí, pero un día llegamos a ensayar y tenía su abuelita, siempre estaba sentada en la entrada y llegamos y siempre estaba fumando. Ujú. ¿Qué pasó, muchachos? Ya sea una viejita o una abuelita así, ancianita, así, pero... Y llegamos y dice, viejita, se estaba fumando los Maples, entonces, ¿qué pasó, muchachos? Que los Maples, y le decimos al otro, oye, güey, que Ya te dio baje. nos dio baje con los cigarros chidos, o sea, ella le compró, ella fue la primera que compró una guitarra eléctrica. La señora puso la lana y fuimos al centro, allá por San Juan de Letrán, en la Beethoven, se me acuerdo. Era una guitarra Armstrong roja que después le vi igualita así a David Bowie. Sale en una foto una roja con blanco. Era la misma marca y no solo, bueno, la compró la viejita. Pero algo que siempre se me quedó en la cabeza, que estaba esa Armstrong roja con la placa blanca y acá un bajo Armstrong, pero con vibrato. Ah, sí. Y yo siempre se les decía, no, que yo conozco una guitarra Armstrong con vibrato. Dice, no, estás loco. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que una guitarra con vibrato? Nadie me lo Y creía. además en esa época era bien raro. Como era rarísimo. Como una vez un cuate nos llegó y dice, les vendo este bajo. Y era un bajo Jaguar, pero de 6 cuerdas, güey. Como el que traían los Beatles en Let It Be. Ajá. Lo pueden ver a John Lennon con esa guitarra cuando tocan Let It Be. Es que puedes hacer acordes, podías hacer y No era tan me quedé común. así. Con 6. No podía creerlo, nunca había visto en mi vida un bajo de 6 cuerdas, como guitarra, sí. Oye, pero la señora pinchó. Y entonces eran cosas que pues yo todos los días aprendía, Oye, pues la señora fue la que pichó la guitarra entonces. ¿Qué puso Para esta, la ¿no? viejita? Clase. Pero qué bueno, pero no sé, pues no fue en vano, ¿no? Porque ya después viene toda la historia de Carlos Mata, ¿no? De los 70, no, sí. pues de ahí de que vi a los DJs, me enamoré más del rock porque decía, no puede ser que haya gente que toque así. Ujú. Ese grupo, el guitarrista original que yo conocí que se llamaba Max, un pelirrojo,
No sé, se fueron después a Centroamérica y porque yo lo seguía, yo era su fan. Entonces él se fueron para Tijuana, no sé cómo pasó, pero se salió Max y entró Javier Batis. Ah, Ahí viene la historia de Javier Batis. y es ahí donde agarra bueno, otra historia también. No, Javier Batis no se llama Javier Batis. Bueno, ahí cuando le entrevistan, Tenía otra, ¿cómo se llama, no? tenía otro nombre. Isaac otro nombre. se llamaba. Ah. Bueno, se llama Javier Isaac Medina Núñez, creo que se llama. No es Javier Batis, se lo pusieron aquí los Tena. Los Tena hacían aparatos hechizos, los primeros así, copia de los Fender. Entonces eran los de los rebeldes del rock, ellos. Entonces ellos lo trajeron porque ya traen problemas con el Johnny Laboriel. Y cuando vieron a Javier Batis con los TJs que cantaba como negro, dijo, no, pues Presta. presta, y se lo trajeron acá. Ya no quiero hablar de él porque Javier sabe eso. Sabe la ¿Qué? historia, ¿no? Y entonces ya no sabían qué hacer con él porque hay que te platique él cuando lo entrevisten. Porque Sí, ojalá querían que grabaran en español, entonces ahí fue el problema. Sí, el problema. Cuando lo vieron cuando cantó como negro y a cantar en español ya no es lo mismo. Cambia mucho el sentimiento. En el español cantar como negro está medio. Sí, exactamente. Y además también, por ejemplo, en el caso de Nuevo México el concepto es así también, lo que veníamos hablando hace rato con esos sonidos, esas flautas, la voz precisa, la batería, empieza a generar un sonido diferente a lo que estamos acostumbrados que no es malo, la onda del rock and roll, los covers con ¿cómo se llama el papá de Alejandra Guzmán? Enrique Guzmán, cosas así, ¿no? Pero llega un movimiento con ustedes muy interesante, muy peculiar, que hoy en día se sigue conservando, como culto. El caso de Nuevo México, cuando escuchas el hecho en casa, refleja un sonido muy, muy, muy peculiar, ¿no? O sea, desde que abre con la rola, creo que es la de Sueños, creo que es la que abre ese disco. Esa flauta y esa batería y esa voz es muy, muy, muy potente. La verdad es que sí A un nivel muy internacional. Sí, o sea, Sí. yo me imagino, es una banda inglesa, una banda Sí, me lo de dije. aquel lado, es que tiene un sonido increíble. Americano. O gringos, inclusive. Pero ahora traigo el pelo blanco y en ese tiempo Sí. está el pelo de blanco. Pero un excelente sonido. Pero se logró todo eso por todos los 60s. Porque Ujú. cuando me empecé a meter, para no ser muy cardíaca, me metí de músico de estudio. O sea, Ujú. a mí me daban las grabaciones y grabábamos en la noche de piratas ahí. Sí. Porque llegaba el sindicato y qué ole, ¿qué están grabando? ¿Qué están haciendo? Entonces me daban los discos y yo sacaba la música. Y entonces le decía al bajista, tú toca esta parte y tú el baterista. Ujú. Y ponemos los covers y grabábamos el cover. Entonces yo le hice muchas grabaciones como músico de estudio. Grabé a Juliancito Bravo, un Ujú. chamaco que andaba por ahí. Bueno, a varios que ahorita se embala. Entonces estaba yo muy chamaco, tenía unos 16 años. Entonces la compañía pues me veía así casi como un genio, ¿no? Porque un chamaco hacía todo eso. Que se Pero metía ya al lo paso. hacían por querer aprender a grabar y sacar las canciones. A mí se me hacía fácil sacar las canciones y sacar los requintos y todo. Entonces, después me di cuenta, bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero me di cuenta que me acuerdo de mi maestro Chamosa, de que yo debía estudiar música, y entonces me meto en el 67, 68 a estudiar ya música, Ya y me gradué como maestro de música en la Nacional de Música. Y soy músico, era una carrera que se llama músico escolar. Yo no quería trabajar con los chamacos ni nada de eso, porque se imaginaba eso, pero yo lo que quería era aprender la música culta, porque hay que abrir un panorama. Sí, exacto. Porque yo me di cuenta de que como yo sacaba todos los covers, haz de cuenta que a mí me llegaban todo lo nuevo, me lo daba la compañía, y yo tenía que sacar las canciones. Y entonces después me dije, bueno, en esta canción
por ejemplo, el submarino amarillo de los Beatles. Ajá. Tienes que hacer las bombas que hacen ahí del agua. Tararara, y si hay un barco, lo tienes que hacer. Entonces yo dije, pues como que ya me empezó a molestar eso de que, puta, tenemos que copiar. Si se echan un periquín, pues también. Sí, también, igual. Entonces yo dije, no, eso no me convenció. Ya cuando estudié música, ya me di cuenta, porque ahí ya realmente los genios, Beethoven, Bach, Chopin, Mozart, Schumann, puta, todo, me empezó a llenar así. Empecé a ver realmente a los genios. Sí, exacto. Entonces yo tuve esa escuela y me ayudó mucho porque me abrió un panorama. Entonces ahí fue una historia muy larga, pero cuando yo me doy cuenta de que ya no debo de copiar porque ya me molestaba eso, empiezo a engañar a los músicos, porque nadie a decir algo, oye, esto es así como que era algo, Ajá. este güey, ¿qué onda, no? Sí, sí. Entonces a los hermanos Suárez que me dijiste hace O rato, sea, Armando Suárez. a los hermanos Suárez, Ah. a uno de ellos, el bajista, bueno, yo le enseñé el bajo, bueno, Armando, Ajá. lo saqué de un grupo tropical, lo vi, pero traía un Gibson, muy fregón, un Gibson SG que puta en mi vida el que trajera ese bajo. Sí, es muy, Entonces yo me quedaba así, no como tocaba él, sino el bajo, que decía, ay, piche, este bajo está bien chido, lo traía Jack Bruce. hasta la fecha está genial. Es un bajo que, bueno. Entonces me hice cuate de él, pero no más, no porque tocara, sino por el bajo. Después resultó que el bajo era prestado. Puta. Ya en las confesiones no es mío. Pero ya estaba embarcado ya nos hicimos amigos. Yo tuve un pleito con un grupo porque quería que siguiéramos tocando. O sea, ya querían, no, vamos a hacer un homenaje a Juan Gabriel y cosas así. Dije, no. Esa vida. Y renuncié así. Entonces lo llevé a él de bajista, a Ok. Armando. Entonces yo ya tocaba el requinto. Entonces me salgo del grupo ya porque, no, que tenemos que hacer un disco de Juan Gabriel. Digo, no manches, o sea, no. O sea, si me hubieras dado un billete, tal vez a lo mejor, pero yo estaba en contra de lo establecido, de lo que decía pone el sistema. Ustedes tienen que oír a esto. Y o sea, decía, no manches, y cuando ibas a los grupos ingleses, decías, no manches, cuates tocan muy fregón, y yo cómo voy a grabar eso, ¿no? Sí, Bueno, exacto. renuncié y me salí, y me tenía mi cochecito, un Renault, y entonces saco mi guitarra y me aparto, ahí nos vemos, cuando me renuncié ahí, me salgo y atrás de mí venía Armando. Yo también. Yo jalo. Porque yo lo llevé de bajista ahí. Dice, yo jalo contigo. No, yo no quiero. Ya me lo traje a mi casa, llevamos las cosas. Le digo, en la plática, le digo, pues, ¿tú para dónde vas? Dice, no, pues yo vivo acá por la Postal, por Tlalpan, Calzada de Tlalpan. Te llevo a tocar. Dice, no, pero vamos a hacer un grupo. Y yo le digo, sí, le digo, pues voy a hacer mi grupo porque yo quiero tocar música de Hendrix, de ese tiempo, lo que estaba chido, ¿no? Sí. No, yo quiero tocar contigo. Le digo, pues órale. Dice, mi hermano también toca. Pues tráelo. Entonces así fue como se formó el grupo. Nos fuimos a mi casa, llevamos las cosas, después llevó a su hermano. Entonces yo ya traía la onda de ya traía mis canciones. Esa de Sueños ya la traía, ¿no? Entonces, Genial. entonces le digo a Armando, a ver, esta va en sol y el bajo va así, ta, 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 ta. Ching. Y terminas en re, y tienes que hacer esta figura. Y cuando me das el disco, oh, chica, tú sócala. Y entonces me voy a la manera y también se toca la seguridad, no sé, genial, pero sí se llevó los ritmos, te toco el bombo y la tarola y todo. Y le digo, a Miguel le digo, así va el ritmo. Oh, genial. De hecho, hasta se me imagina un poquito, pero me voy a atrever a decirlo, la rola de afuera de Caifanes, como que tiene un poquito de influencias, como que la misma progresión, Perdón, Perdón. No, y con todo respeto, pero Son pues envidiosos. dije, eso yo ya lo escuché musicalmente de otro lado. La rola de Sueño sí tiene como la misma progresión de la rola de afuera de Caifanes. Sí, es otra pelea que tengo por ahí, tocaremos ese tema. Sí, entonces los engaño
y pongo como 3 rolas mías. Entre eso, a ver esta, y les daba las notas. Toca este, y tú toca este ritmo. ¿Y de cuándo me das el disco? Mañana. Y así los traía yo. No, es que lo presté, y así los traía. Con Y me tal de- llegó una oportunidad. Oye, están audicionando en Polydor. No manches, puta. Fui a ver al que estaba, me acuerdo que se apellidaba Marín, este cuate. Y lo voy a ver a su casa y le digo, oiga, señor, ¿usted está haciendo? Sí, porque vamos a sacar una compañía alemana, que no manches, pues ahí grababan los Beatles, o sea, Ajá, sí, sí. mira. Entonces, vamos a hacer la audición y estaba el director, él era, ay, ¿cómo se llama este cuate? Bueno, él traía La Revolución. Él fue el que La revolución de Emiliano Zapata. Él fue el que los grabó, los trajo de Guadalajara. Ay, ¿cómo se llama? Ay, perdóname, señor, pero... Sí, no soy- importa, no pasa nada. Entonces, dice, arránquense, y pues va, y le digo, sueños, y qué ritmo, y trato de decirte. A ver, 1, 2, 3, como yo era el cantante y el que tocaba, pues yo a la batuta, güey. O sea que, 1, 2, 3 y tal, chingas. Y entonces se acerca el director artístico. Ay, no me acuerdo su nombre ahorita. Ay, perdónenme, señor. Y dice, oye, esas rolas, ¿de quién son? Son mías. Puta, el Armando y el Miguel. Zócalos, ¿qué? Son mías, güey. Sí. Fíjate. Y entonces ya ahí ya es otra historia de que se les despertó la onda de componer a ellos después, 1000 años después. Sí, exacto. Ya después traje a Jorge Reyes. Jorge Reyes toca la flauta en esa canción, ¿verdad? Sí. Sí, Pero ese Jorge Reyes, lo te estaba hablando de Polydor, éramos un trío. Entonces ya después hay otras anécdotas ahí muy largos de explicar. Y entonces yo toco la flauta transversal, y en la clase, las clases son tú pasas a dar la clase y el maestro toca la otra flauta y vas tocando, y todos están enfrente. Y vas pasando, como vas llegando, entonces ahí conozco a Jorge Reyes. Ah, ok. Éramos compañeros en esa materia y en otras. En 3 materias éramos. Entonces yo traía la onda de la flauta. Y abusamos un poco de la flauta porque no teníamos dinero para un teclado, para un sintetizador. No teníamos lana. Entonces muchas melodías de ahí teníamos que haberlas hecho con un órgano o con un sintetizador. Sí, pues estamos en la Nacional de Música y conozco a Jorge Reyes, que fuimos compañeros en la Nacional de Música. Y con el maestro, otra vez se me fue el nombre del maestro, el flautista de la Sinfónica de la UNAM. Ay, maestro, discúlpeme, maestro, si ve esto. Entonces, ahí lo conocí, pasamos a clase frente a los demás y lo conocí y tocaba muy bien y yo ya traía la idea de la flauta porque era muy difícil traer los teclados, eran muy caros. Entonces, no cualquiera tenía teclados y todos estaban ocupados y yo te traía las melodías. Entonces le hablo y le digo, oye, ¿no quieres tocar conmigo? Sí, fue en el 73, me acuerdo. Le digo, tenemos un contrato, fíjate, tenemos un contrato con Polydor. Entonces le digo, y vamos a tocar y mira, yo tengo la canción. Sí, sí. Me acuerdo que hasta llegó al ensayo y pisando los cables y casi le doy una patada. Yo no se la vi. No pise los cables. Y eso, pues por ahí pasa lo que estábamos En hablando. paz descanse, Él maestro. nunca había tocado en un grupo de rock. Yo fui el primero que lo metió en un grupo de rock. Entonces ya le digo las melodías que tenía que tocar con nosotros. Y pues hay muchas anécdotas ahí, pero sucedieron muchas cosas porque me acuerdo que la compañía nos invitó al fin de año a celebrarlo con toda la empresa y que nos aventamos nosotros a tocar la sinfonía de rock y sueños y todo el hecho en casa. Y nos veía el mero. Y yo, pues, era como estar el presidente ahí, llego y, ¿qué le pareció, presidente? Y dice, no, muy bien. Dice, oiga, quiero hablar porque mire, nomás hemos sacado 2 sencillos, tenemos un LP ahí enlatada. Queremos grabar esto porque es música
mexicana en el rock, y ya le estaba llevando, dice, mira, veme a ver a la oficina. Y ya todos así como perros de, quebraste con el jefe, y que les importa. Entonces, la sorpresa, y qué triste fue esa sorpresa. Llego, hago la cita con la secretaria, y no, pues ya la hice con el mero, imagínate. Y ya llego y me dice, el rock está prohibido. Y ya me empieza a contar la verdad, ¿no? Sí, sí. Y dije, puta, le digo, no, es que yo, dice, no, dice, mira, cambia de onda Y te y metemos lana y no, me da una canción. Hijo, nomás, discúlpeme, señor, pero se llama Luis Bastón. Luis Bastón, el gerente general de Polydor. El gerente general. Nadie me dirá que no es cierto. Entonces, me da una canción que, hijo, casi, mira, no le aventé el disco porque la verdad es que era una persona Por respeto. muy de respeto, ¿no? Como si le digo al presidente, oh, ganó mancho, ¿no? Sí. Era una canción de los Osmond Brothers. Para mí los Osmond Brothers eran lo contrario, los Osmond Brothers eran los blancos y los Jackson 5 eran los Nos negros. vemos la versión. Pero de los dos, así yo no me gustaba esa música. Me gustaban más los negritos, la verdad. Y los otros eran muy más fresas. Y me da una de uno de los Osmond Brothers. Y dice, saca esta canción, la grabas y le metemos. Ella ya sabe su movimiento. Sí, exacto. Y le digo, mire, señor, la verdad es que ya le dije la verdad que yo sentía mi corazón. Dice, pues. Entonces, fíjate cómo le sí, esa canción la grabó un grupo y vive de esa canción. Una canción que le pusieron en español. No puedo vivir más sin ti. No manches. Viven de esa canción. Ese es increíble. O sea, tenía razón el señor. Así, la onda es que no les gustaba el rock estaba prohibido. Entonces me voy a Orfeón con los meros malos de Televisa, ¿cómo están? Bueno, pues, la lana ahí. Con el billete. Entonces llego, oiga maestro, vengo imagínate, llegas de Polido, una compañía transnacional, a una compañía nacional fuerte, pero vienes de una transnacional. Y luego yo, como era el que hacía de músico de estudio, que le hacía las grabaciones, no, bienvenido, así casi me abrazan. Y le digo, no, pues quiero venir a grabar aquí. Sí. Adelante. Firmado sin escucharnos. Porque antes te tenías que hacer una audición. Sí, no, fotos. pues era Carlos Mata. O sea, yo me tenían como no sé cómo me tenían, pero sabía que yo era un fregón. Sí. Te venías de una transnacional y luego. Sí, exacto. Además que hago con ellos como músico de estudio, pues no, güey. Que me firman. Ya traía yo a Jorge Reyes. Firmó él también el contrato. Y por eso yo quiero mucho a Dios, porque sucedió ahí cosa que no le he contado a nadie. ¿Eh? Eso va a ser un documental bien fregón. Llegamos al estudio de grabación y dije, ay, no estaba el director artístico. Pues ahí surgió el milagro. Porque si nos ha oído lo que íbamos a tocar, nos manda mucho allá donde te conté, donde vive la mamá de Siempre Sonaje. Sí. Que ya no tiene ni mamá, pero nos iba a mandar allá. Entonces, empezamos a tocar, puta. El ingeniero decía, no, estos güeyes aquí los sacaban, pinches canciones de 20 minutos. Sí. O sea que acostumbrados a 3 minutos. Sí, claro. Y entra el Vivi Hernández, un güey que cantaba, había amor Corina, ese güey mamón, pelado como él solo, el polo de esa época. De esa época. Y nos empieza a decir, hijos de la, quién sabe qué. Ya párenle esa pinche música que es un torbellino, no se puede. Y yo, chingate, yo ni lo pelaba, y acá nosotros en lo nuestro. Yo sabía la broncota. En la tarde llega el director artístico. Ya había surgido ya habíamos grabado. Y llega el director. Llegamos, ya íbamos a comer como hace rato de que se hace el break. Llegamos de comer y llega el director artístico. Ponme lo que tocaron los chavos. Así, muy bien. Así que ponen
El disco hecho en casa, así. El güey decía, ven para acá, Carlitos. Y no, me llevó a su oficina, me dijo hasta lo que no. Dice, no, ¿qué grabaste esa música? ¿Qué pex? O sea, en ese tiempo no existía así que supieran que si sea Yes o un grupo. Genesis, Era- eso, ajá. O sea, no daban que la música prehispánica al rock. Increíble, sí. Increíble, Claro. Sí. Eso hizo escuela. Que Dios, Escuela. yo le doy muchas gracias, Ujú. porque si no hubiera faltado el director artístico, no nos deja grabar, güey. Entonces, ese disco estuvo enlatado. Y entonces yo hablé con los directores de los dueños, los Azcárraga, ya sé, Muchas gracias. sí, es milloneros. Los impronunciables. Y le digo, oiga, no sean mala onda, saquen nuestro disco, porque no lo querían sacar, diciendo, y se va a vender, pinche disco. Sáquenlo, por favor. Y como me querían, porque yo les hice muchas grabaciones y no les cobré, fíjate, yo lo hacía de buena onda. No sé, pero ellos saben que yo era un genio. Así me decían, no, que me tenían así, no sé. Y ya cuando le dice, ya saca el pinche disco, le dijeron. Hasta me hicieron un disco especial a mí, transparente. O sea, maestro, ¿usted tiene alguna copia de las primeras ediciones? Pero de las primeras ediciones físicamente? Pregunta, sí. Sí, que debe ser. Cerrado. Porque ese disco hoy en día, ¿quién iba a decir de toda la historia? Usted, tras de toda la historia, ¿cómo es que hoy en día ese disco es un disco de culto? No, y no nada más aquí. O sea, de hecho en Alemania, Alemania, en ese tipo, todos esos países, muchos países. llegó hasta donde tenía que llegar, se expandió. Hoy en día escuchas El Hecho en Casa y es un disco que es imprescindible para los amantes del buen gusto musical, ¿no? No nada más del progresivo, sino incluyendo todo en ese tiempo. O sea, y adelantado a su época. yo tuve la gran fortuna de que como yo grabé mucho, entonces le decía al ingeniero, ay, súbele, no, ahí bájale. Que era nuestro director, que salió y que era el director artístico, ni se apareció, güey, porque ni le interesaba la música. Decía, están locos. Entonces a mí me dejaron a cargo. Entonces yo le decía, ay, súbele, ahí bájale. Y ya, Sí, como se pudiera. para que sonara mejor. Porque a esos güeyes, no les interesaba. Esa música les gustaba la zona santanera, ese tipo de grupos, y no les interesaba el rock. Entonces, Jorge, ahí sucedió, yo me casé con una mexicana y él se casó con una alemana. Entonces me dice Jorge, pues, se lo llevó la chava esta. Entonces él me pedía, tengo todavía las cartas, y que me pedía que le mandara discos. Es que voy a tener una entrevista en Holanda, es que voy a tener una entrevista yo. Porque yo le conseguí, como regalo de matrimonio, una credencial de periodista. Yo me llevaba muy bien con los de Conecte y con el dueño, el señor Arnulfo Flores, el dueño, así me acuerdo. Entonces le dije, uno de mis elementos se va a ir a Europa. ¿Por qué no lo mete usted de periodista, de corresponsal de América? Dice, ay, qué buena idea. No, pues luego le dieron su chagolazo al Jorge. Y entonces el Jorge se metía a los conciertos de Pink Floyd, así. Sí. Entonces se abrió. Entonces la mala onda, y lo voy a contar, nunca lo he contado, es de que un día llega a mi casa, 3 años después, no sé ni cuántos años. Yo no tomo ni nada. Y llega y "Ay, ¿qué estás haciendo aquí?" Pues, vamos a platicar. Entonces me dice él, vámonos a Europa. Pues vámonos, chingas. Sucede una onda muy mala onda que demandé a la compañía. Me hicieron una tranza, pero no, eso no lo quiero decir porque de por sí me han cerrado las puertas. Los demando. Y entonces Jorge me está siguiendo porque nos íbamos a ir a Alemania y se pone borracho ahí en mi casa y me dice, ¿sabes qué? No te quiero decir, pero un grupo alemán quiere que te vayas a tocar con ellos. Me quedo yo, pues me voy, sí, ¿no? O sea, pues imagínate. Pero les dije que ya te habías muerto.
Ah, chinga. Así, con esas palabras me quedé así, le digo, no, ma. Igual que el Sixto Rodríguez, ¿no? Y le digo, ¿por qué haces eso? Dice, es que quieres tú las puertas abiertas allá en Alemania, ya muy... Le digo, pero es que yo después te hubiera podido ayudar a ti, güey. Claro. En ese tiempo no existía lo que existe hoy. En ese tiempo nomás existía el telégrafo y el teléfono, y si no te das El local. Era el hablar local, sí. por larga distancia, puta, era un milagro. Y me faltó ahí ciertos huevos para irme y buscar ese grupo y decirle estoy vivo. Porque ellos les llamó la atención los discos. Yo no me di cuenta que yo había descubierto las atmósferas. Yo no sabía. Las atmósferas es lo que hace Pink Floyd atrás. Sí, claro. Así es. Atrás. Entonces yo empecé a hacer, en la música prehispánica, empecé a hacer atrás Atmósferas. un tigre que después de la muerte es un... Están haciendo los mexicas, están haciendo un baile cuando llegan los españoles. Y entonces yo hice que fuera como una selva, Ujú. ¿sí? Una selva donde están danzando, ¿sí? En la noche. Y yo me la imaginé como una película. Entonces hago la música. Entonces cuando lo oyen los alemanes, que yo hago los ruidos de los animales, Ujú. se quedan, chinga, ¿y cómo le hizo ese güey? Sí, impresionante. Porque Jorge, cuando yo soy aquí, la foto del disco está él y estoy yo Ajá. pintado de blanco. Sí, exacto. Entonces dice, vente a tocar con nosotros. Y entonces el Jorge, no, pues feliz, va a tocar con ellos. Y le dicen, a ver, haz las atmósferas. Dice, chinga, ¿y eso qué es? Pues lo que soy ahí. No, güey, eso lo hizo Carlos Bata. Dice, pues tráelo. Ok, ya ¿Me entiendes? Sí, y entonces este cuando güey. dice este güey, no, este güey Sí, es sí, sí. Ese grupo, ese grupo se llama Gurú Gurú. El gurú, Gurú. alemanes. Y él me platica que ya tenían su estudio de grabación para aquellos tiempos. Quien tenía un estudio de grabación, tenían giras en toda Europa y ya tenían 2 trailers con equipo. Metían hasta en las portadas, metían pirámides y todo, el gurú. Ellos se espantaron con lo que yo hice y yo no sabía de eso. A mí, ahí nos peleamos, Jorge y yo. Eso fue la ruptura y la pelea con Orfeón. Ok. Que Orfeón realmente nos robó. Bueno, nos robó a todos. Porque con esa lana nos íbamos a ir a Europa. Y ellos se agandallaron. Y los demandé, pero no les pude ganar. Y Jorge me decía, no, es que tú te has que deber quedar con la lana. Le digo, no mames, le digo, tú firmaste el contrato, tienes derecho con tus patitas a ir a la compañía y decirle lo que me estás diciendo a mí. Yo no te robé nada. Tú tienes un contrato con ellos. A ver, denme, ¿dónde está la lana? Porque yo firmé y a mí me corresponde lana de ese disco. ¿Sí? Entonces, se creó un monstruo, con todo eso. ahí el güey tronamos y hay otro también por lo que hizo en Alemania. Y ahí... Y de ahí ya jamás hubo un reencuentro musical. Sí, nos hablamos y todo, pero Jorge, pues es que la verdad, Jorge, cuando fue para Europa, llevó mi música. O sea, él se abrió las puertas con mi música. Entonces, cuando él dijo que él había descubierto la música prehispánica, Híjole. fue el primer mexicano que grabó un CD. Porque los alemanes dijeron, no, pues este güey, o sea, con la idea mía que se robó, le hizo allá. Sí. Yo no, mira, la verdad, yo nunca me enojé ni nada, sino que pues yo tenía aquí mucho trabajo y tenía mi familia, que es lo que más amo. Mis hijos estaban chicos y todo. Dije, no, ¿cómo voy a ir a Europa a ver qué sale? Este güey porque se casó con una alemana y Se fue para allá. se le llevó para allá y el idioma Sí, exactamente. también. Entonces Jorge me dijo, es que tú quieres la mesa puesta. Le digo, yo te metí a un grupo con un contrato, nunca habías tocado en un grupo de rock y te conectaste con todos. Chuck Moll, ¿dónde grabó?
Al Universo donde grabó, Sí, exacto. con mis contactos, ¿sí? Grabó en Orfeón, al Universo, y luego en Polygram. Es una historia muy larga. Sí, pero está bien interesante porque, pues, inconscientemente o indirectamente o directamente, pues todo tiene un porqué, porque Chuck Moll viene derivado finalmente de lo que Todos fue llegaban con Carlos Mata, menos el tecladista. Sí, porque Carlos Alvarado. porque decían, yo no, ni quiero que toques conmigo, le digo, no me interesa. Ellos con mis propios contactos, la prueba es de que yo empecé a componer y después los hermanos Suárez, no, ya compuse yo también. O sea, si no quieren reconocer, Sí. ¿Todavía viven los hermanos Suárez? Sí, todavía. Creo que sí, ¿verdad? sí, no, Creo que nada más Jorge Reyes, y Carlos Alvarado, ¿no? Pero de ahí fuera, creo que Sí. todavía sí. sí, ellos sí siguen, pero han metido en unas zonas que la verdad, yo creo que si los veo ya ni les hablo, porque yo afortunadamente registré mis canciones, porque ya tenía un tiempo de que empecé a componer y dije no. Y Jorge empezó Armando empezó a decir que él había compuesto el hecho en casa, le digo. No, pues no. Primera, Sí. aunque digas, están registradas a mi nombre. Y en segunda, ni siquiera las grabaste tú, no apareces en el disco. O sea, ¿qué alegas? No se lo he podido decir a él. Lo anda diciendo en el internet. Ah, ok. En internet, entonces ya le he hablado y le digo, ya no andes eso porque vamos a salir mal, porque primero compruébame lo que estás diciendo. Y segunda, Sí. estás traumado porque tú nunca lo has hecho. Como sea, dicen, pues Carlos Mata, sí, pues es un rockero. Pero ¿quién conoce a él? Bueno, lo ubicamos por Ah, Chuck Moll, ¿no? lo conoce. Pero definitivamente, por ejemplo, escucha uno Nuevo México o de la onda de los rockeros, verdaderos rockeros que se atrevieron a hacer música original, que se atrevieron, pues Carlos Mata, ¿no? No, hacer Carlos Mata. cosas distintas a lo que hacen los Sí, de lo que estamos, lo que dice el estereotipo que estamos acostumbrados, Si que nos pones imponían. un disco de hecho en casa y ponen lo que está haciendo un grupo que se dice muy famoso, va a decir, no manches, están las cavernas y esos están en el progresivo, o sea, Claro, es como dijo el Nishi Molina, ya sabes quién eres, tú sí ya sabes quién eres, ¿no? Es parecido, pero sí tiene razón, maestro, pues la verdad es que no lo este espacio está súper padre, pues una plática bien interesante, muy interesante. Mira, yo por ejemplo, usted es un mentiroso, sí. Ahí están las pruebas, están las fotos, están las grabaciones, están los contratos. Lo que pasa es que son muy envidiosos. Son muy envidiosos y copiones. Y eso, pues, en cierto momento sí me molesta porque deberían de decir, me ha influido como Chuck Berry influyó a los Beatles. Así de fácil. O sea, Es que es muy fácil. Dicen, no, es que los Beatles tocaban covers. Sí, tocaban covers, pero no se robaban el nombre del que había hecho la rola. ponían el autor original. Pero sí, ponían Chuck Berry, música de rock and Rock and roll. roll es de O sea, Berry. Eso es lo legítimo. Y decir, este señor me influyó. O sea, por eso Santana, yo siento que qué bueno que se fue de aquí. Porque le hubiera terminado tocando los camiones. Te lo aseguro así. Yo hablé con Santana, toqué con él, y la verdad, me contó unas cosas que no las quiero decir. Sí, ¿no? Sí. Pero son terribles, así que dices, tú tienes la razón. Tuvo que irse del país para No, Dios girar. lo ayudó, porque si él se viene para México en lugar de irse a San Francisco, no sé cómo le hubiera ido, no hubiera existido. No lo hubiera Porque aquí reconocido. son como el que ven que está, pum, y te ven y pum, y eso en 60 años es yo no sé qué estoy haciendo, la verdad. Maestro, pero se ha convertido de culto, es una de las personas, de las pocas personas, me atrevo a decirlo, que ha mantenido esa continuidad con el rock, que ha defendido ideologías, ha quebrado esos sistemas contestatarios, además, y que sigue defendiendo esa ideología que tiene Carlos Mata con esto este legado que nos están dejando musicalmente, además culturalmente, ¿no? Con todo esto que nos cuenta, es increíble. 60 años, maestro.
Pues de se música. dice rápido, pero son hay un hoyo ahí en los 70s que no lo sabe mucho de los nuevos músicos, de que tuvimos que pelear contra el sistema, pero grueso porque tocábamos clandestinamente. Por eso, Nuevo México, tuvimos que cambiar de música porque teníamos que tocar en lugares donde tocábamos al ras del suelo. Sí. Tengo los dientes rotos, ahorita los tengo compuestos, pues los tengo rotos porque la banda así, pum, pues me pegaban con el micrófono, pues tocábamos así. A ver cuándo van a pasar eso ahora los que son famosos. No, si no les pones un abanico y Sí, unas gordas por ahí, eso no se saben a tocar. toda la razón. Pues, Maestro, ¿por qué, bueno, usted, les tocó la onda de la Vándaro? ¿Nuevo México estaba formándose ahí, ya estaba? ¿O Carlos Mato qué hacía en ese momento? mira, a Vándaro, una vez ¿O la opinión sobre la Vándaro? uno de esos grupos que, bueno, que toca puro rock and rollitos, dijo en una entrevista, ay, quiero, así, lo primerito, así como un perro, así, y yo le he dado trabajo, y lo primerito que fue atacarme, decir, Carlos Mata no estuvo en Avándaro. Y yo no me di cuenta de esa grabación, hasta después sí, y un día me habla y todavía me dice, ¿estás traumado por Avándaro? Le digo, mira, Avándaro es cosa que me vale. O sea, Avándaro fue la muerte del rock mexicano. ¿Por qué? Porque a raíz de eso nos persiguieron. O sea, ya no hubo permisos y tuvimos que tocar clandestinamente y tocar en la periferia, porque aquí en la ciudad, cero. Está prohibido. Sí, yo estaba en una compañía transnacional y ustedes estaban en una Patito, Cisne. ¿Cómo se va a comparar Cisne, que después se hizo Cisne Rap o Rap, a Polydor? O sea, no puedes, o sea, puede ser. Entonces, a mí ya no me dejaron grabar por Avándaro. Y ustedes tocaron en Avándaro y yo le di mi disco a Armando Molina, mi primer disco que grabé en Polydor. Puta, el sello Polydor decía, Armando, íbamos a tocar en Avándaro. Pero yo no era su representado, ¿sí? Ese grupo y varios grupos él los representaba. Entonces se ganó, discúlpame Armando Molina, donde estés que estés, pero ganaste como programador y ganaste porque tú representabas a los grupos. Y como a mí no me representabas, pues no más. Traste a Chalite. A Enigma, a los Spiders, a la Revolución de Milán Zapata, a Javier Batis, no los representabas, pues no los metiste. Sí, exactamente. Y como yo apenas acababa de sacar mi disquito, y en lugar de darme la oportunidad, metiste a otros grupos que nunca habían grabado un disco, ni grabaron disco. Pero como tú los representabas, pues tú te llevas la lana. Así de fácil fue. Y ocurrió otra cosa con Armando Molina cuando yo le entregué mi disco, que no lo quiero platicar porque es algo muy personal y que sí lo voy a decir porque no se vale que yo no sabía, ni nadie sabía qué iba a pasar con Avándaro. Si he sabido lo que iba a pasar, me había aferrado a tocar. Sí, ¿Por qué? Pues porque de ahí se hizo, al menos nos prohibieron, pero se hicieron famosos los grupos que tocaron ahí, porque sí, a partir de ellos. al menos hablaba que es, y nosotros, pues como no tocábamos en Avándaro, aunque estábamos puestos, yo fui a Avándaro, y a la mera hora yo quise tocar, pero yo llevaba una guitarra que me había costado mucha lana, una SG en mi coche. Dije, no, yo voy a pasar por ahí, me la van a... Se la van a arrebatar. Y los muchachos, no, muchos, Javier Bates se quedó parado por ahí. Love Army estuvo anunciado y no tocó, porque no pudieron llegar a tocar, porque era un mundo de gente. Entonces, nadie pensó lo que iba a pasar. Nadie. Nadie mencionó eso, ¿no? Nadie, eso no. Maestro Carlos, con referente a lo del sindicato, a ver si nos puede platicar también sobre ello, porque también estaba muy involucrado sobre eso. Y también las participaciones, las colaboraciones, ya viendo el lado amable, pues, de todo lo que hemos hablado, colaboraciones. ¿Quién ha colaborado con usted? O sea, podría ser al revés, pero no, más bien, ¿quién ha colaborado con usted? Bueno, primero me nombraron representante del sector rock por la trayectoria, por los años que tengo y eso molestaba a varias gentes que
que tienen también tiempo en esto, pero yo presenté la idea de que el músico mexicano de rock, él les abría a los extranjeros y que los grupos famosos pues le dieran oportunidad a los grupos que no eran famosos, que abrían los conciertos. También con sus restricciones de que tocaran bien y todo eso. Entonces, para lograr eso, pues se recurrió al sindicato porque el sindicato tiene fuerza en los medios y aparte nos proporcionaron los lugares, los salones para hacer los eventos. Entonces, planteamos con un guía como tesorero y Armando Molina como haciendo la promoción y nos juntamos y platicamos y les pagamos porcentaje. O sea, el grupo famoso pues no se llevaba todo. O sea, y empezamos a meter a los grupos, a todos, a los famosos y no famosos, al sindicato para que puedan tener prestaciones a la larga, pudieran, como las que tengo yo. O sea, yo soy un socio distinguido al sindicato y ahora que estoy viejo, pues me dan todos los servicios, ¿no? Qué De chido, ¿no? dentales, de especialistas, si tengo una enfermedad, si me llego a morir, ahora sí que Dios lo dejo a Dios cuando Ya. quiera, tienen que pagar mi entierro y todo. O sea, yo estoy asegurado si tengo un accidente. Ujú. Mi familia no queda desamparada porque se llevan una lana. Y entonces eso yo buscaba para los músicos. Desgraciadamente, tocar los hilos de los intereses de gente que se ha vuelto millonaria a partir del rock de los 80 para acá. Sí, sí tuve problemas para que el músico mexicano se pudiera no doblegar, simplemente lo que es legal para que tuviéramos algo profesional que nos respaldara, ¿no? Que alguien que nos respaldara a Claro. los músicos. Desgraciadamente en ese tiempo se logró porque los grupos famosos, todos los grupos famosos, menos en ese tiempo Maná, apoyaron a los grupos que no eran conocidos. Entonces, pues lograron llevarse una lanita, pertenecer al sindicato, porque así podían cobrar cuando salían en televisión o en los medios que tiene un contrato colectivo el sindicato. O sea, que no estuviera desamparado el músico. Eso fue la idea que a mí me motivó para que los músicos estuvieran pues un futuro, ¿no? Desgraciadamente toqué los hilos de que mi idea máxima era que los grupos mexicanos abrieran a los extranjeros. Ajá. Entonces, pues ahí se mueven muchos intereses. Demasiado. Entonces, demasiados y me empezaron a hacer la vida imposible, así, esa de inclusive muchos grupos de los famosos, pues me tienen otro concepto, ¿no? Pero pues yo tengo la frente amplia y puedo dar la cara y siempre la di. Más defensor del verdadero rock mexicano. ¿No? De los grupos de abajo, lo que hablamos hace rato con Javier, con los de allá atrás, ¿no? Esa defensa y de poner la cara siempre con las bandas subterráneas es algo que, bueno, le admiramos y que además también por eso este programa se hizo para también darle difusión a las Sí, bandas subterráneas. espero por eso estoy aquí, porque nosotros siempre nos han hecho a un lado, pero no por lo musical, sino porque las bandas que son famosas no quieren que les hagas bulto. Así de fácil, o sea, una banda que tiene tanta experiencia, pues puede poner en mal a una banda famosa. No, ok. Porque cuando yo he alternado con los extranjeros, me han preguntado, nosotros pensábamos que tal banda era la mejor de México, porque dicen que son los mejores y los ponen como los mejores. Y yo le digo, no, pues
ustedes ya se dieron cuenta que son famosos porque tienen promoción, más no son los mejores. Y ellos decían, si este es el bueno, ¿cómo estará el peor, no? Ese era Sí, lo que a mí me molestaba, ¿no? sí, exacto. Y eso es lo que yo quise hacer un cambio y no se logró, se hizo el intento, yo estoy contento porque lo hice y lo sigo practicando con mi persona, porque yo no me he vendido ante nada del sistema y venderse es hacer cosas de como homenajes o no sé cómo se dice ahorita, que lo están Los muy de moda, tributos. tributos a gente que no tiene nada que ver con el rock, ¿no? Y muchos de esos famosos lo hicieron. No sé si lo más seguro es que ha sido por dinero, porque yo no lo hubiera hecho. Ya lo dije desde los 70s y 60s que me ofrecieron tocar ciertas cosas y no lo hice. Porque uno tiene que tener vergüenza o no sé la palabra exacta, de realmente de que si tocas rock, pues tienes que tener la bandera de tocar rock. No puedes hacer medias tintas, ¿no? A mí Claro. no me puede decir alguien, pues oye, ¿por qué dices que tocas rock si yo te vi tocando? O sea, no, ese es el punto. El punto es de que yo puedo tocar cualquier cosa. O sea, estoy preparado inclusive he tocado con gente muy famosa que toca otro tipo de música y que yo sé cómo, viéndole simplemente las manos, yo sé qué tono están y podemos tocar. O canciones ya que son conocidas. Entonces, yo tengo un nivel que puedo tocar con cualquiera. Tampoco voy a tocar jazz, ¿no? Porque no me interesa o porque no quiero. Pero muchos de los famosos no saben música. um, o están en otras zonas y por eso son famosos. Entonces, a mí he tenido pleitos con ciertas gentes y me han boicoteado por lo mismo que yo no estoy de acuerdo en que el rock sea manchado, ¿sí? O sea, si yo estoy viendo que una banda toca bien, pues hay que apoyarla. Al contrario, o sea, hay que darle el La beneficio. difusión, todo. Y si yo en determinado momento ayudé porque les di trabajo a los famosos, jamás me han ayudado, jamás. O sea, no me han dado una tocada que diga yo, ahorita pues me habló fulana y me dio, no. Y yo como si les hablé y como si los pude programar y hice lo posible porque salieran adelante. Y ellos, ¿por qué nunca me han hablado? Si antes me hablaban a mi casa. Entonces, sí guardo cierto nostalgia, pero yo sé que ellos no pasaron lo que yo pasé, la prohibición del rock. Entonces ya llegaron en una etapa en que ya no éramos perseguidos, o al menos en los medios. Entonces les tocó la mesa, Puesta. sí, Ujú. la verdad, sí, la verdad. Y se enojan porque digo eso, pero pues a las pruebas nos vamos. Sí, O exactamente. sea, cualquiera de los líderes, de los famosos, que nos pongan aquí con la guitarra y ahí se va a ver A quién ver, vamos a ver. tiene tu papá. Y pues desgraciadamente están en la calle. Sí, no, un músico ya de escuela, que hizo mucha escuela. Y para todos los conocedores del buen rock mexicano, pues ya, ahora sí que. Sí, el testimonio. Muy fácil, me dicen, me avientan a su guitarrista. No, pues no, tú eres el líder, ¿no? Sí, sí. A ver, pásale, chiquito. Así es fácil, ¿no? O sea, y estoy hablando de los líderes, de los que cantan, de los que tocan, de los que son los fuyuyuy, cuando quieran. Aquí en este mismo programa puede ser. Sí, Aquí traemos la guitarra y vamos a ver si que hubiera estado genial, una guitarrita aquí para que nos deleitara Carlos van a Mar. aceptar, porque son muy famosos y Sí, no sí, sí. va a quedar mal. Sí, exactamente. Sí, maestro, pues, quiero agradecerle enormemente que se haya tomado la molestia de venir aquí al programa, este espacio, que es su espacio. Muchas gracias. Podríamos pasarnos horas, inclusive a hacer una temporada completa con usted, pero el tiempo no nos lo permite. Imagínense todo lo que no hay ahí, ese almanaque, ¿no? Pero
De verdad que a nombre de mis camaradas del equipo, Gracias. pues le agradezco muchísimo, enormemente que haya estado aquí, maestro, y pues larga vida al rock y larga vida a Carlos Mata. Sí. Muchas gracias. Espero que cuando yo no esté en vida ya sea famoso. No, hombre, No voy a estar aquí, pero pero hay un legado, para algo. Hay un legado y se queda la música, se queda toda la historia, es lo más importante. sí, los chavos, ahorita estamos en una etapa de que nos están descubriendo. Apenas Sí. los chavos dicen, chisco, A ver, ¿qué es esto? psicodélico, lo prehispánico, lo sinfónico. Sí, o inclusive lo progresivo. Es bueno eso, porque están descubriendo y espero que consigan nuestras grabaciones, porque somos independientes y es otra etapa también muy difícil. Seguramente sí, quien realmente le interesa están ustedes. ustedes. Sí, claro, que ese es lo interesante del asunto. Maestro, un placer. Vamos a darle un aplauso aquí al maestro Carlos Mata. Excelente programa, de los programas más que mejor hemos saboreado. Y ese es el otro lado del rock. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.